Pues, qué momento tan oportuno para iniciar una nueva exploración a fondo. La verdad es que sí. Siempre resulta estimulante abrir este espacio donde tomamos apuntes, textos que a veces parecen un poco indescifrables, y tratamos de extraer su esencia para entender cómo aplicarlas en el día a día. Exacto. Es un ejercicio necesario. Y hoy tenemos sobre la mesa un material verdaderamente intrigante extraído de la comunidad CKP. Así es. Se trata de una enseñanza específica del maestro Fran García, y lo que hace que este análisis de hoy sea tan especial para quien nos escucha, sobre todo para esas mentes analíticas que buscan herramientas reales y no solo pura teoría, es que el texto plantea un puente muy directo entre la espiritualidad profunda y la acción diaria. A ver, es un enfoque muy pragmático, desde luego. Totalmente. Para trazar la hoja de ruta de hoy, y basándonos estrictamente en los apuntes proporcionados por esta fuente, vamos a centrarnos en 3 pilares que sostienen toda la enseñanza de este autor. Vale, cuéntanos. Primero, abordaremos la idea del Shabbat espiritual, que, fíjate, el texto se encarga de diferenciar tajantemente de la práctica puramente física. Un matiz importante. Segundo, analizaremos la escalera de Jacob, pero no como un mito antiguo, sino como una metáfora muy precisa de conexión y comunicación. Esa parte me parece fascinante. Lo es. Y por último, el tercer pilar. Exploraremos el concepto del Shefa, descrito como un flujo de abundancia junto con las mecánicas exactas que la fuente propone para evitar que ese flujo se bloquee. Vale, vamos a desgranar esto, porque el primer punto del texto del maestro Fran García entra sin rodeos a plantear algo que, bueno, choca un poco con la idea tradicional de los rituales. Sí, va directo al grano. Habla de la existencia de 2 formas de Shabbat. Menciona que existe el Shabbat físico, claro, el ritual de descanso y observancia, que es más conocido a nivel cultural. El más visible, digamos. Exacto. Pero inmediatamente después pone todo el peso en el otro tipo de observancia, en el que el autor califica explícitamente como el más importante, el Shabbat espiritual. Y esa distinción es el cimiento de todo lo que viene después. Claro. Para entender la magnitud de esta afirmación dentro del contexto de la enseñanza, hay que observar cómo el texto define este Shabbat espiritual. Lo describe de forma literal como una limpieza consciente. Limpieza consciente. Ojo a las palabras. Eso es. Es crucial notar que el autor no está diciendo que el ritual físico sea inútil, pero sí establece una jerarquía innegociable. O sea, que el acto externo pierde fuelles si no hay algo más detrás. Tal cual. Sugiere que el acto externo carece de su verdadero motor si no va acompañado de esta limpieza a nivel de consciencia. A ver, yo entiendo la premisa, pero llevar eso a la práctica diaria debe ser increíblemente difícil. Sin duda. Es decir, hacer algo físicamente ya requiere un esfuerzo enorme de disciplina. ¿Por qué el texto insiste tanto en que la parte mental, esa limpieza consciente, es la primordial? Pues porque en el marco de este texto, lo espiritual no se concibe como algo etéreo o pasivo, Vale. sino como un proceso activo de purificación de la intención. El problema del ritual físico exclusivo es que es fácilmente secuestrable por la rutina. Ya, el piloto automático. Exactamente. Uno puede cumplir con una serie de normas externas mientras su mente está completamente en otro lugar, dominada por la ansiedad, por el conflicto, por las prisas. Totalmente. Al exigir que el Shabbat sea espiritual e implique esta limpieza de la conciencia, el autor está pidiendo al practicante que asuma la responsabilidad total de su estado mental. Para aterrizar esto un poco en el día a día y que no se quede en un concepto súper abstracto, pensemos en una analogía sencilla para nuestra audiencia. Adelante, a ver. Es la diferencia entre limpiar una casa mecánicamente, pasando la escoba de cualquier manera mientras la mente está a 1000 kilómetros por hora. Repasando la lista de la compra, por ejemplo. Eso es. O sufriendo por un correo del trabajo que no se ha respondido. Eso sería el mero ritual físico. La acción ocurre, el polvo se mueve. Pero no hay presencia. Exacto, 0 presencia. Es un ejemplo perfecto. Y siguiendo esa misma línea, el Shabbat espiritual sería hacer esa misma limpieza pero con total intención. Ser plenamente consciente de cada movimiento. Con el propósito deliberado de renovar verdaderamente el espacio, de soltar la carga mental y de crear un ambiente de paz real. La fuente subraya que la mente es el verdadero territorio donde ocurre la práctica. Fíjate que eso convierte la espiritualidad en un ejercicio de resistencia brutal
contra la inercia en la que solemos vivir. Exige estar muy presente. Pero claro, esta limpieza mental parece tener mucho sentido como un trabajo de preparación. Imagino que no es el objetivo final de la enseñanza. No, no lo es. Es como despejar el terreno, ¿verdad? Preparar la infraestructura para lo que la fuente llama después la escalera de Jacob. Es la preparación del terreno, efectivamente. Y aquí es donde la enseñanza da un salto cualitativo muy importante. No se queda en la mera contemplación o en el bienestar temporal de tener la mente un poco despejada. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, Ya lo creo. porque el segundo punto de la enseñanza introduce esta imagen potentísima de la escalera de Jacob. Y por lo que se extrae de los apuntes de la comunidad CKP, no la usa como un simple adorno literario o un cuento moral para dormir. Para nada. Lo fascinante aquí es cómo el maestro Fran García utiliza esta imagen clásica para describir lo que, a todos los efectos prácticos, funciona como una tecnología de comunicación. Una tecnología. Sí, una vía de doble sentido muy bien estructurada. Según los apuntes, la dinámica de esta escalera se divide en dos direcciones muy claras. Vale, vamos con la primera. Por un lado tenemos el movimiento ascendente. El texto interpreta a los ángeles que suben por la escalera como las acciones humanas. Habla específicamente del esfuerzo puesto en la oración y la meditación. O sea, es el paquete de datos que uno envía hacia arriba. Exacto. Es el esfuerzo deliberado de lanzar un mensaje. Es el satélite que se lanza a la órbita, usando tu metáfora. Es la intención y la práctica que el individuo eleva desde su estado de limpieza consciente. Vale, la señal sube. Pero la gravedad de este concepto dentro de la enseñanza radica en lo que viene de vuelta. Claro. Todo sistema de comunicación bidireccional implica una respuesta. Lo que sube tiene que encontrar algún tipo de eco. Y el texto es muy específico. Esa es la segunda parte de la dinámica, el movimiento descendente. Explica que los ángeles que bajan representan las respuestas a esas oraciones y meditaciones. Las respuestas. Sí. Y aquí hay un matiz en la fuente original que cambia por completo las reglas del juego. La enseñanza advierte de forma explícita que lo que baja no es exclusivamente bendición. Sino que también puede descender juicio. Ojo con eso, juicio. Esa palabra tiene un peso tremendo. Tiene tela, sí. Y rompe bastante con la narrativa actual de cierta espiritualidad a la carta, Totalmente. donde a veces parece que se promueve la idea de que esto es como una máquina expendedora cósmica. La máquina expendedora me encanta. Claro. Metes una moneda de 5 minutos de meditación y esperas que por defecto caiga una lata de felicidad, dinero o tranquilidad sin condiciones. Pues esto es un golpe de realidad dentro del propio sistema que plantea el autor. Ya lo veo. Al incluir la palabra juicio junto a bendición como respuesta a las prácticas que ascienden, el texto establece un principio estricto de causa y efecto. Establece que forzar esa conexión, activar esa escalera de Jacob, no es un juego inocuo. Exige una responsabilidad enorme. Absoluta. Sugiere que si uno abre ese canal, el sistema va a responder con lo que verdaderamente corresponde al estado de esa persona, no necesariamente con lo que a la persona le apetece escuchar o recibir en ese momento. Ese es el punto central. Indica que el acto de conectar requiere madurez. Si el practicante envía su meditación hacia arriba, debe estar preparado para recibir una respuesta que podría ser favorable, la bendición, O podría ser correctiva. el juicio. Y el juicio, en este contexto analítico, no tiene por qué verse como un castigo arbitrario, sino como una respuesta proporcional y necesaria que el sistema devuelve en base a lo que se ha emitido. O a la situación moral y espiritual del individuo. Exacto. Es un ecosistema interconectado, donde la frivolidad no tiene cabida. Es un diseño fascinante de pesos y contrapesos. Muy preciso. Empezamos asumiendo la responsabilidad de nuestra mente con el Shabbat espiritual para salir del piloto automático. Sí, Luego, desde ese estado de mayor claridad, activamos este canal bidireccional con la escalera de Jacob, asumiendo que las respuestas pueden ser desafiantes. Es un nivel de exigencia alto. lo es. Pero la enseñanza no termina en este intercambio de oraciones y respuestas. De hecho, da un giro hacia algo tremendamente material y cotidiano. Si conectamos esto con el panorama general de los apuntes, llegamos de forma natural al tercer gran pilar de la enseñanza, el concepto del Shefa. El Shefa. El texto es directo al definir qué es este Shefa. Lo describe como el flujo de abundancia, y hace una aclaración que resulta muy pertinente para comprender la cosmovisión de esta fuente. ¿Cuál es esa aclaración? Que esta abundancia abarca explícitamente tanto la dimensión espiritual
como la económica. Fíjate, esa doble dimensión es muy llamativa, porque a menudo existe una tendencia a separar ambos mundos, como si buscar el desarrollo interior estuviera reñido con el bienestar material. O viceversa. Exacto. Pero aquí, la fuente mete la claridad mental, la paz interior y los recursos económicos en el mismo saco. Son parte del mismo caudal de energía. La enseñanza no concibe una división entre lo material y lo espiritual. Ambos son manifestaciones del mismo flujo de Shefa. Tiene mucho sentido dentro de esta lógica. Sin embargo, y aquí es donde el texto introduce el conflicto principal que el practicante debe resolver. Esta fuente indica que este flujo de abundancia no es algo que esté garantizado de forma automática por el simple hecho de existir. Vale. El estado natural del Shefa es fluir, sí, pero los apuntes detallan que existen entidades que pueden bloquear activamente este flujo. Vale, detengámonos aquí un segundo. Dime. Cuando el texto introduce el término entidades que bloquean el flujo, puede sonar un poco desconcertante al principio. Es normal que llame la atención. Para mantener un análisis riguroso y accesible para quien nos escucha, ¿cómo enmarca la fuente esta idea en la práctica? Es decir, para no imaginar situaciones de película de terror. Estamos hablando de fuerzas que actúan como simples tapones en una tubería. Es la mejor manera de visualizarlo, independientemente de la naturaleza literal o metafísica que cada lector quiera atribuir a estas entidades. Claro, ahí no entramos. La función estructural que cumplen dentro de la mecánica de este texto es la de ser fuerzas de obstrucción. Son agentes disruptivos. Agentes disruptivos, ¿vale? Es como tener instalada una conexión de fibra óptica de altísima velocidad. El flujo natural está ahí, el potencial es enorme, pero alguien o algo ha colocado un mueble pesadísimo justo encima del cable. ¿Estrangulando la señal por completo? Exacto. La enseñanza postula que la escasez, ya sea una falta de recursos económicos o un bloqueo profundo en la claridad mental, no surge porque el universo se haya quedado sin provisiones. Sino porque hay una interrupción activa en el canal. Eso es. Es un cambio de paradigma importante dentro de este sistema de creencias. Porque si la escasez es solo un bloqueo temporal y no una condición permanente, significa que existe una solución técnica para quitar ese mueble de encima del cable. Lógicamente. Y, por supuesto, el maestro Fran García no deja expuesto el problema sin ofrecer las herramientas de resolución. En absoluto. El documento es sumamente práctico en este sentido y enumera 3 herramientas de desbloqueo muy concretas para combatir estas obstrucciones y apartar a esas entidades. ¿Cuáles son? Propone el uso intensivo de la oración, la meditación y el uso de salmos. Y si nos fijamos bien en la arquitectura de todo este texto, es como si las ideas se cerraran sobre sí mismas de una forma muy elegante. Todo está conectado. Porque esas 3 herramientas de desbloqueo, la oración, la meditación y los salmos, son en esencia exactamente los mismos ángeles que suben de los que hablábamos hace un momento en el punto de la escalera de Jacob. Es un circuito cerrado impecable. La respuesta al problema del bloqueo del Shefa se encuentra en utilizar de manera diligente la tecnología de la escalera de Jacob. Tiene toda la lógica del mundo. La lógica de la fuente es la siguiente. Al intensificar la práctica de la meditación y la oración, el practicante está enviando una mayor cantidad de ángeles hacia arriba. Más datos al satélite. Exacto. El propósito de esta acción sostenida es generar una respuesta descendente, una fuerza desde arriba, que tenga la magnitud suficiente para romper esos bloqueos. Desalojar a las entidades disruptivas. Y restaurar así el caudal natural de abundancia espiritual y material. Es decir, la meditación y la oración actúan aquí como el software antivirus necesario para limpiar las amenazas del sistema operativo, permitiendo que la máquina vuelva a funcionar a pleno rendimiento y la energía circule sin fricciones. Es una analogía muy buena. Todo encaja, pero esto nos lleva directamente a la parte final del documento, ¿Sí? que funciona casi como un golpe sobre la mesa por parte del autor. Sí, el tono cambia un poco al final. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Para qué sirve acumular todo este mapa conceptual sobre el Shabbat interior, la escalera y los bloqueos del Shefa? El cierre del documento original disipa cualquier duda sobre la intención última de la enseñanza. Contiene una advertencia que es vital para comprender la filosofía del autor. Cuéntanos. Dice textualmente que esta es información para practicar, no solo saber. Es una declaración de intenciones que encierra una crítica bastante profunda a una tendencia muy humana. La trampa de la acumulación teórica.
Tal cual. Es muy común leer textos filosóficos, libros sobre espiritualidad o escuchar análisis profundos y sentir una especie de satisfacción intelectual enorme. Te sientes más sabio por un momento. Uno comprende el concepto de la escalera de Jacob, asiente con la cabeza, siente que ha aprendido algo revelador, pero al cerrar el texto, la vida sigue exactamente igual, no se aplica nada. Y para la fuente de la comunidad CKP, el conocimiento sin acción es completamente estéril. Todo el andamiaje teórico que hemos diseccionado hoy pierde su sentido si no se traduce en una rutina viva. Cero utilidad práctica. De hecho, la advertencia del texto culmina con una instrucción que añade un nivel extra de exigencia al practicante. ¿Qué instrucción es esa? Dice textualmente que hay que aplicar herramientas y cerrar puertas. Cerrar puertas. Ya hemos hablado de las herramientas, pero el concepto de cerrar puertas encierra un peso metafórico que merece mucha atención. Es una frase corta pero lapidaria. Si retomamos todo lo que hemos comentado sobre el esfuerzo que supone enviar esos mensajes hacia arriba y el trabajo que cuesta despejar los bloqueos del SEFA, la idea de cerrar puertas parece ser el mecanismo de seguridad de todo el sistema. Lo es, sin duda. En el contexto de la enseñanza, de nada sirve utilizar las herramientas de desbloqueo si uno deja abiertas vías por las que esas entidades o fuerzas disruptivas pueden regresar. Claro. Cerrar puertas puede interpretarse de muchas maneras prácticas. Puede significar cortar con actitudes nocivas persistentes, alejarse de entornos que fomentan la dispersión constante, Abandonar malos hábitos repetitivos. o dejar de alimentar conflictos innecesarios. Es, en esencia, un ejercicio de contención y protección. Es como volver a la analogía del principio con el Shabbat espiritual y la limpieza de la casa. A ver cómo la encajas. No tiene ningún sentido hacer una limpieza profunda con total conciencia, barriendo cada rincón y ordenando el espacio meticulosamente. ¿Y luego? Si luego, en medio de una tormenta de polvo increíble en la calle, decides dejar la ventana abierta de par en par, Exacto. todo el esfuerzo previo se arruina en cuestión de minutos. El polvo vuelve a entrar y el trabajo de la limpieza consciente queda completamente anulado. Esa es la imagen exacta. El cierre de puertas es esencial para mantener la integridad de ese Shabbat espiritual. Se trata de ser guardianes activos de la propia conciencia. Madre mía, la capacidad del documento para condensar un sistema de vida completo en unas pocas directrices es verdaderamente notable. Exige una gran coherencia por parte del practicante. Eso es evidente, pero a cambio, según su propia premisa, ofrece las claves para mantener una conexión limpia y un flujo de abundancia ininterrumpido. Recapitular las piezas fundamentales que hemos extraído hoy de esta enseñanza del maestro Fran García y la comunidad CKP, hemos partido de la base de que la verdadera observancia empieza en la mente. Priorizando la intención. Exacto. Priorizando el Shabbat espiritual frente a un ritual físico que corre el riesgo de vaciarse de significado. Hemos explorado cómo nuestras acciones de meditación, a través de la metáfora bidireccional de la escalera de Jacob, constituyen una comunicación real, una comunicación que provoca respuestas ineludibles. Que bajan desde arriba. Y hemos visto que cuando la abundancia o el Shefa sufre interrupciones, la solución pasa por utilizar activamente esas herramientas para desbloquear el sistema, asumiendo siempre la responsabilidad final de cerrar puertas a las influencias disruptivas. Y esto plantea una pregunta importante para la audiencia. Un punto de reflexión que se desprende directamente de la mecánica de este texto. ¿Vamos con ella? Hemos analizado que la enseñanza es muy clara al advertir que, cuando se utiliza la escalera de Jacob, la respuesta que desciende puede ser una bendición, pero también puede ser un juicio. Cierto. Entonces, si el acto de buscar mayor conciencia y elevar oraciones garantiza una respuesta directa que actuar como un espejo de nuestra realidad, ¿cabe plantearse con total honestidad? ¿Te escuchamos? Antes de exigir insistentemente respuestas, claridad o abundancia, ¿hasta qué punto se está verdaderamente preparado para asumir, asimilar y aceptar las respuestas correctivas y a veces desafiantes que inevitablemente van a descender por esa misma escalera? Una reflexión contundente para llevarse y darle un par de vueltas con calma. Es algo en lo que pensar. Es el tipo de interrogante incómodo pero necesario que nos gusta dejar resonando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis, por mantener viva la curiosidad intelectual y por el deseo de ir siempre un paso más allá de la simple teoría. Ha sido un placer.
Conviene no olvidar que acumular datos fascinantes es solo el calentamiento. Es el conocimiento aplicado, ese que nos lleva a cerrar las puertas correctas en nuestro día a día, el que actúa como una verdadera herramienta de transformación. Nos encontramos en la próxima exploración a fondo.